La brisa del mar traía consigo olor a redes viejas, sal en los labios y el graznido constante de gaviotas que sobrevolaban los tejados rojos de Bahía Sombra, un pequeño pueblo pesquero donde los atardeceres parecían incendiar el océano. Mientras los barcos regresaban con sus velas hechas jirones y las campanas del faro repicaban entre la niebla, algo increíble estaba a punto de ocurrir. En una cabaña de madera azul, colgada sobre pilotes, se reunía la comunidad entera. Era la ceremonia de enlace de la heredera de la familia gobernante, Liora Elsen, y todos esperaban verla elegir al nuevo líder del Consejo del Archipiélago. En teoría. Pero nadie sabía que su mente estaba en otro lugar. Los viejos del puerto ya murmuraban cosas extrañas. Las mareas no mienten, dijo don Branco, un pescador con la cara curtida por el viento y los ojos tan grises como tormenta. Vi gaviotas girando en círculos sobre el muelle viejo. Eso trae señales. Liora, vestida con un manto de algas brillantes y telas tejidas con filamentos de perla, bajaba lentamente las escaleras del torreón principal. Su cabello azulado danzaba con el viento y cada paso suyo crujía sobre las tablas húmedas. Todos la miraban, los jefes de isla, los comerciantes de coral, incluso los navegantes del norte. Pero ella solo miraba una cosa. O mejor dicho, a alguien. Al fondo, entre cajas de pescado y barriles vacíos, con un traje simple manchado de grasa de motor, estaba él. Sin escudos. Sin títulos. Sin un maldito pergamino que avalara su linaje. Su nombre era Eren Kael, un mecánico de barcos que había desaparecido hacía años, justo después de salvarle la vida. Ella lo había reconocido al instante. Ese mismo fuego en los ojos. Ese mismo silencio cargado de todo lo que nunca dijeron. 5 años antes, en medio de una tormenta feroz que casi partió su barco en dos, Liora flotaba en una balsa rota, la radio muerta, las olas golpeando como martillos. Y de pronto, su voz. Resiste. No vas a hundirte esta vez. Y no lo hizo. Él la sacó de esa oscuridad con una embarcación remendada con parches, sin más protección que su voluntad. Nunca supo por qué desapareció. Solo quedó una nota quemada en su transmisor. A veces el corazón marca el rumbo, aunque el mapa diga lo contrario. Ahora él estaba allí, en silencio. Y todo volvió de golpe. Liora, gritó el maestro de ceremonias, con voz que intentaba sonar solemne mientras las olas chocaban contra el muelle. Elige ahora, hija del mar, para que la unión sea sagrada ante el Consejo de Sal. Ella no respondió. Bajó del torreón sin hablar, sus pies descalzos rozando las piedras húmedas, el viento en su espalda. La gente se apartó, confundida, cuando cruzó entre ellos sin mirar a nadie. Hasta que se detuvo justo frente a Eren. ¿Me recuerdas?, preguntó ella, casi en un susurro. Él solo asintió. La multitud contuvo el aliento cuando Liora levantó la voz. Mi elección es Eren Kael, hijo de nadie, constructor de motores, salvavidas en una noche sin luna. Silencio. Y luego, estalló la tormenta. Gritos. Protestas. Risas nerviosas. Un comerciante dejó caer su copa de concha. La líder de las Islas Olvidadas gritó que era un insulto. El consejero de Mareluna se desmayó del susto. Y el viejo don Branco, solo sonrió desde su bote, murmurando, lo sabía. Pero lo peor llegó cuando el capitán Tarn, el favorito del consejo, golpeó con fuerza el suelo con su bastón de coral tallado. Esto es una vergüenza. Ese hombre no tiene sangre de mando. No tiene legado ni poder. No es más que un aparejador de motores. Liora no se inmutó. Sus ojos no se apartaban de Eren. No elegí una corona, dijo. Elegí un alma que no naufraga. Los ancianos se miraron entre sí, escandalizados. Pero el líder del consejo, un hombre con barba de sal y mirada de siglos, se levantó. Su voz era como el crujido de un barco viejo. Entonces que se pruebe ante las mareas. Que enfrente el juicio del Leviatán. Si sale con vida, podrá ser más que un nombre vacío. Los guardias del puerto lo rodearon. Eren no se resistió. Solo la miró una vez más, con una media sonrisa, y murmuró. Tal vez no soy suficiente.
pero juro que no voy a hacerte quedar mal. Esa noche, mientras el sol se tragaba al mar, los fuegos se apagaron en Bahía Sombra. En las redes de algas flotaban rumores y preguntas. En las hogueras del puerto se hablaba de amor, locura, y un juicio imposible. Y en la torre más alta, Liora observaba las estrellas reflejadas en las olas oscuras. Su pulso era rápido. No por miedo, sino porque algo le decía que nada volvería a ser igual. ¿Y tú? ¿Seguirías a tu corazón aunque te arrastrara a las profundidades? El aire salado seguía flotando sobre Bahía Sombra, pero ahora olía a tensión. Saron, el hijo mayor de la casa de Mareluna, cruzó el gran salón del consejo como si las tablas crujieran por miedo bajo sus botas doradas. Sus palabras eran como cuchillos envueltos en seda. Te has condenado, Liora. Hablaba con voz grave, pero sin perder ese tono de autoridad de quien está acostumbrado a que el mundo se incline ante él. Siempre fue así. Un príncipe con corona prestada por miedo, no por respeto. Liora lo enfrentó sin pestañear. Lo que el corazón escoge no puede ser un error, dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que varios dieran un paso atrás. Saron frunció los labios, como si esa respuesta fuera una afrenta personal. ¿Elegiste a un hombre del puerto? ¿A un mecánico de barcos, sin sangre noble, sin entrenamiento? Escupió con desprecio. Ese Eren-Cael no vale ni la sal que pisa. Tú solo sabes pelear para vencer, respondió Liora, dando un paso al frente. Pero él lucha para proteger. Y eso vale más que todas tus coronas oxidadas. Un silencio de hielo cayó sobre la sala de las velas. Nadie se atrevía a hablar. Saron era temido incluso entre sus aliados. Pero ahora, sus pupilas temblaban de rabia contenida. Entonces prepárate, Liora. El juicio del Leviatán no perdona. Ese hombre caerá antes de que el faro vuelva a encenderse esta noche. Liora no respondió. Solo lo miró, firme como un ancla. Veremos quién se hunde primero. En una celda oscura bajo el fuerte del acantilado, Eren-Cael se sentó en silencio. El viento del mar entraba por las rendijas, trayendo consigo las voces lejanas de la tormenta que se acercaba. Tenía las muñecas atadas, pero su espíritu estaba más libre que nunca. Cuando la puerta chirrió y Liora entró con su armadura marina, sus ojos se encontraron como si el tiempo no hubiera pasado. Te lo dije, susurró Eren con una sonrisa cansada. No pienso morir hoy. No mientras tú sigas creyendo en mí. Ella se agachó frente a él, le tocó el rostro con manos que temblaban no de miedo, sino de convicción. Entonces que el mundo vea lo que puede un corazón sin escudo. Horas después, el sonido de los tambores retumbaba desde el Coliseo de Mareluna, un anfiteatro tallado en roca viva, con vistas al mar Bravo. Las plataformas flotantes estaban repletas de curiosos, enemigos, nobles y pescadores por igual. El suelo del campo de combate era de arena negra, húmeda, con líneas talladas en forma de espiral. Las gaviotas no volaban ese día. Se quedaban en las rocas, quietas. Como si supieran que alguien iba a sangrar. Eren fue conducido por un grupo de guardias con caparazones brillantes. No tenía armas. Solo una mirada serena que confundía a los que lo miraban. ¿Ese es el elegido?, murmuró un comerciante. Ni siquiera lleva escudo. Liora, en lo alto de una torre de coral, no apartaba la vista de él. Su corazón martillaba en su pecho, pero no por miedo, sino por fe. Saron apareció del otro lado del círculo con su armadura de escamas metálicas y una lanza curva que centelleaba con relámpagos azules. Caminaba como si ya hubiese ganado. ¿No tiemblas, forastero?, gritó con burla. Eren lo miró con calma. El miedo es un lujo para quien no tiene nada que perder. El gong sonó. El combate comenzó. Saron se lanzó como una tormenta sobre Eren. La arena estalló bajo sus pasos. Eren esquivó el primer golpe, apenas por centímetros, y rodó por el suelo. No podía pelear de frente. No con fuerza. Pero podía resistir. Durante minutos, fue una danza de sobrevivir. El público murmuraba. Algunos reían.
Otros empezaban a dudar. Entonces, en medio del caos, Eren encontró lo imposible, una pequeña navaja olvidada junto a los restos de un estandarte roto. No era más grande que su mano, pero era todo lo que necesitaba. Sauron cargó una vez más, rugiendo. Su lanza descendió como un rayo, y Eren, en el último segundo, usó la daga para desviar el golpe y giró con todo el peso de su cuerpo. Una apertura. Un instante. Un golpe. La navaja penetró justo donde la armadura de Sauron tenía un punto débil, bajo la clavícula. No fue letal. Pero sí suficiente para arrodillar al príncipe ante los ojos de todo Mareluna. Silencio absoluto. Como si el océano mismo hubiera dejado de respirar. Sauron, jadeando, lo miró desde el suelo. No comprendía. No lo aceptaba. Un simple mecánico lo había derrotado. Desde la torre, Liora apretó la barandilla con fuerza, sintiendo como una lágrima salada caía por su mejilla. Y entonces, una grieta cruzó el cielo. Un relámpago sin tormenta. Y una figura emergió del fondo del mar. Un nuevo desafío, algo que ni siquiera Sauron había previsto. El viento soplaba con más fuerza esa tarde en Bahía Sombra. El cielo parecía dividido entre la calma del ocaso y una tormenta que venía del norte. Aún con sangre en la comisura de los labios, Eren-Cael caminó entre la multitud con la espalda recta. Había derrotado a Sauron, el guerrero invencible. Su respiración era pesada. Su cuerpo temblaba. Pero en sus ojos brillaba algo más fuerte que cualquier dolor, orgullo. Liora bajó de la torre de observación. Las gaviotas surcaban el cielo a lo lejos, en espirales silenciosas. Cuando lo tuvo frente a frente, no dijo nada al principio. Solo lo abrazó. Y Eren, sin pensar, apoyó la frente contra la suya. Lo logramos, susurró él, con una voz raspada por la batalla pero firme como la roca del faro. Esto no es un final, respondió ella, con la voz temblorosa de quien siente el comienzo de algo mucho más grande. Es el primer paso de muchos. Ese día, el pueblo entero fue testigo de lo imposible, un hombre sin linaje, sin poder, sin nombre en los libros, venciendo a un titán. Y aunque muchos aplaudieron, otros solo observaron en silencio, tragándose su rabia. Porque no todos celebraban. En las sombras de una taberna del puerto, un grupo de figuras encapuchadas compartía una copa de licor oscuro mientras discutían a media voz. Sauron cayó, pero no la causa, dijo uno. La princesa ha roto el equilibrio. Ha elegido debilidad, escupió otro. Y así comenzaron los susurros. En las esquinas de las islas aliadas. En los barcos de guerra anclados en el borde del archipiélago. En los pasillos donde los poderosos jamás aceptan una derrota. La mañana siguiente, las puertas de la gran sala del consejo se abrieron con un crujido que parecía anunciar tormenta. Liora vestía una túnica de hilos de perla, brillando como escamas bajo la luz del faro. Eren la acompañaba, apoyándose apenas en su bastón de madera, aún marcado por los golpes del combate. Cuando entraron, el murmullo cesó. Allí estaban, los representantes de las Islas Mayores, los jefes de los clanes del sur, los vigías de Mareluna, los emisarios de los bancos de niebla. Todos con rostros fríos. Todos con ojos afilados. Una figura alta, de piel grisácea como piedra mojada, se levantó de su asiento. Era Baxiel, el embajador de las Islas Frías. Su voz era tan cortante como el hielo. Princesa, y tú, forastero. El consejo aún no sabe qué hacer con vuestra unión. Liora avanzó con la barbilla en alto. No busco permiso, dijo. Solo vine a dejarlo claro, Eren-Cael es mi compañero. Lo elegí en libertad y lo defiendo en honor. El salón se tensó. ¿Y eso es todo? Respondió Baxiel con un dejo de burla. ¿Un pescador convertido en símbolo del futuro? ¿Ese es el pilar que nos sostendrá? Eren no dijo nada, pero su mirada bastó. Directa. Incómoda. Humana. Liora se giró hacia él. Y con una calma imposible, lo tomó de la mano. No importa de dónde viene, dijo. Importa lo que está dispuesto a hacer por este mundo.
Y ha hecho más que cualquiera de ustedes. El consejo murmuraba como una marea de dudas. Algunos asentían. Otros fruncían el ceño. Pero nadie podía negar que ella no estaba sola. Entonces, en un acto que nadie esperaba, Liora extendió la mano y pidió que trajeran el círculo de marea, una corona de conchas forjada hace siglos, símbolo del dominio del archipiélago. Flotaba sobre un cojín de algas tejidas, entre luces azules que danzaban en el aire. Todos creían que la colocaría sobre su propia cabeza. Pero no lo hizo. La sostuvo frente a Eren. Este símbolo no representa poder, declaró. Representa unión. Compromiso. Valentía. Y tú, Eren Kael, has demostrado tenerlos todos. Silencio. Y luego, asombro. Eren, visiblemente conmovido, aceptó la corona con ambas manos. No la colocó sobre su cabeza. La sostuvo frente a los demás como si fuera una promesa. No de dominio, sino de cambio. Al fondo del salón, Orlan, el viejo consejero, se puso de pie con una mezcla de respeto y resignación. Entonces, si ese es el camino que han escogido, que así sea. Que las aguas los juzguen, y que el pueblo los siga. Un murmullo se extendió por la sala. Algunos aplaudieron. Otros no. Pero el destino ya se había puesto en marcha. Esa noche, bajo la lluvia suave y el rumor de las olas, Liora y Eren compartieron un beso frente al faro apagado. No fue un beso de victoria. Fue uno de resistencia. De compromiso. Uno que sería recordado por generaciones. Pero mientras en Bahía Sombra se celebraba, en otras costas, se gestaban tormentas. En una pequeña isla al oeste, cubierta de bruma y maleza, 3 barcos de guerra comenzaron a movilizarse sin anuncio. Desde las cuevas del arrecife prohibido, antiguos enemigos despertaban. Y un mensaje sin firma llegó al palacio. Donde hay amor, hay debilidad. Y la marea no perdona. La niebla se espesaba sobre los acantilados de Bahía Sombra. El mar estaba inquieto, con olas golpeando las rocas como tambores de advertencia. En la torre más alta del bastión, el consejero Orlan cruzó las puertas con el rostro pálido, el viento sacudiendo su capa de algas negras. No era un hombre de alarmas ni palabras vacías. Pero esa vez, su voz sonaba distinta. Los lazos del archipiélago comienzan a romperse, Alteza, murmuró, deteniéndose ante Liora, que observaba el horizonte desde la galería del faro. Las islas exteriores han empezado a enviar señales de duda. Algunos capitanes cercanos a Mareluna están desobedeciendo las rutas reales. Y hay rumores de una nueva alianza, nacida en la bruma norte. Liora se giró. En sus ojos no había miedo, pero sí fuego. El tipo de fuego que se enciende cuando tienes algo que perder. ¿Y qué harán? ¿Esconderse entre arrecifes y esperar que caiga el reino? Su voz era firme. Pero dentro, el recuerdo de Eren Kael era el ancla que la mantenía de pie. Orlan tragó saliva. No podía suavizar la verdad. Se están preparando para atacar. Si no movemos primero, seremos los que respondan en ruinas. Liora cerró los puños. A sonar la campana del puerto. Reúne a los vigías, a los jefes de escuadra, a todo aquel que aún recuerde quién soy. Que tal le despierte las flotas. No vamos a dejar que otros decidan por nosotros lo que vale nuestro amor, ni nuestra corona. Orlan bajó la cabeza en señal de respeto. No como un súbdito. Como alguien que entiende que su reina había dejado de ser solo una heredera. En la cámara de guerra, rodeados de mapas costeros, rutas de suministros y proyecciones de corrientes, Liora y Eren estudiaban en silencio. El aire olía a vela derretida y a madera mojada. Había sudor en la frente de ambos. Y bajo todo eso, una tensión que se sentía en los huesos. Voy a necesitarte más que nunca, dijo Liora sin levantar la mirada del mapa. No solo para planear ataques, también para recordarme por qué estamos peleando. Eren no respondió de inmediato. La lluvia golpeaba las ventanas como un tambor sordo. Cuando al fin habló, lo hizo con esa voz baja que siempre decía más de lo que aparentaba. No soy marinero de guerra.
ni estratega. Pero conozco la pérdida. Y sé lo que es luchar por algo que no quieres perder otra vez. Liora lo miró. Esa mirada bastó. Siempre estaré a tu lado, añadió él. Aunque el mar se trague todo. Las siguientes jornadas fueron una mezcla de tensión, alertas nocturnas y preparativos urgentes. En los pasillos del bastión, los rumores se movían como ratas entre los tablones. Los vigías del este han cambiado sus banderas. Una fragata enviada a Isla Bruma desapareció sin respuesta. Y sin embargo, también llegaban promesas. Barcos de la isla coralina juraron lealtad. Los vigías de los arrecifes del sur enviaron mensajes de apoyo codificados. Algunos aún creían. Algunos aún recordaban quién era Liora. Y lo que había comenzado como un romance entre una princesa y un hombre del puerto, ahora era una bandera. Una amenaza a los tronos construidos sobre el miedo. Cuando llegó el primer ataque, fue tan rápido como brutal. No por mar, sino por dentro. Una red de traición cuidadosamente tejida entre cortesanos y viejos aliados. Informes falsos. Barcos desviados. Espías entre los sirvientes. Liora lo vio claro mientras se mantenía frente a la proyección de las rutas navales. La traición no venía de fuera. Venía de adentro. Eren llegó junto a ella, con el rostro cubierto por la luz de los mapas y las velas encendidas. ¿Lo sientes?, dijo ella. Sí. Huele a tormenta. En la cámara del Consejo del Archipiélago, los líderes estaban reunidos. Pero algo estaba mal. El ambiente era denso. Las palabras, medidas. Las miradas, esquivas. Como si todos supieran algo que no estaban diciendo. Liora lo notó. Quiero un informe claro del puerto Mareluna, dijo con voz firme. Y el estado de las naves en Isla Satélite. Un hombre de rostro pétreo, Saar, se levantó. Su respuesta fue elegante. Demasiado elegante. Todo en orden, Alteza. La lealtad de Mareluna es firme, por ahora. Pero Liora no era tonta. Había aprendido que el silencio de una sala dice más que sus palabras. Y ese silencio hablaba de traición. Fue entonces cuando Orlan entró corriendo, sin pedir permiso, empapado por la lluvia. Mi reina, tenemos un problema. Habla, ordenó Liora sin rodeos. Interceptamos un mensaje codificado. Un almirante del Consejo ha cambiado de bando. Han abierto las puertas de Isla Bruma. El enemigo ya está dentro. La sala se congeló. Eren apretó los dientes. Liora sintió que el aire se hacía más denso. El consejo la miraba. Algunos con miedo. Otros con vergüenza. Pero ninguno la defendió. Y Liora entendió. El enemigo ya no estaba llegando. El enemigo ya estaba entre ellos. Orlan no dijo nada cuando entró, pero sus ojos lo decían todo. Caminaba con paso apurado por el muelle interior del bastión, mientras la niebla seguía pegada a las ventanas de la sala del faro. En sus manos traía un rollo sellado con nudos de cuero de capitán. Uno que no se enviaba por mensajeros comunes. Liora lo miró y, sin una palabra, extendió la mano. El consejero se lo entregó, sabiendo que el peso del papel era menor que el de su contenido. Apenas leyó las primeras líneas, su espalda se tensó. Era peor de lo que temía. La tinta aún fresca hablaba de traición. No del enemigo al otro lado del mar, sino de los suyos. Algunos jefes de escuadra. Consejeros. Nombres que le habían jurado fidelidad en su coronación. Ahora estaban vendiendo sus votos a Saron, el príncipe caído de Mareluna. A cambio de poder. A cambio de asientos en el nuevo orden. Liora sintió que el aire se hacía más espeso. Una marea oscura subía dentro de su pecho. Y justo cuando la rabia quería tragársela, una mano tibia tocó la suya. Eren Kael estaba allí, firme. Su mirada no pedía explicación. Solo ofrecía una. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él en voz baja, como quien sabe que la calma es más peligrosa que el ruido. Liora respiró hondo.
Llamaré al consejo. Esta misma noche. Que vengan todos, dijo. Y que traigan sus máscaras, porque voy a arrancarlas una por una. Esa noche, la marea estaba baja. Las velas de la gran sala temblaban con el viento salado que entraba por las hendiduras. El eco de pasos resonaba en la piedra, y uno a uno, los jefes de flota, vigías de islas y consejeros del archipiélago se acomodaban en los bancos de madera oscura. Algunos no levantaban la vista. Otros la desafiaban en silencio. Liora entró caminando entre ellos, con la espalda recta y la mirada de quien ya sabe a quién va a perdonar, y a quién no. Orlan reveló los informes. Las pruebas. Las firmas. Sar, uno de los más influyentes, se levantó. Pero no a defenderse. Solo bajó la mirada, sabiendo que ya no tenía escapatoria. Liora no gritó. No golpeó la mesa. Solo dijo dos palabras. Deténganlos. Los guardias avanzaron. Hubo gritos. Un forcejeo breve. Luego, silencio. Pero la traición había dejado heridas. Y la guerra, ya incontrolable, era ahora también interna. Desde la torre, Liora observaba los faros encendidos en las islas lejanas. Cada uno representaba un voto de lealtad, o una llama a punto de apagarse. Eren se acercó, sin decir nada al principio. Sus pasos eran lentos, y su presencia, una calma en medio del caos. No sabía que dolía tanto ver caer a los tuyos, dijo Liora, sin dejar de mirar el mar. Y sin embargo, no dejaste que te arrastrara con ellos, respondió él. Los días siguientes fueron intensos. Movimientos de flotas. Rediseño de rutas. Reuniones de emergencia que duraban hasta que el sol salía por el este. Pero lo peor aún estaba por venir. Un mensajero llegó empapado de lluvia, tambaleando. En sus manos, un mapa marcado. Orlan lo desdobló sobre la mesa. 2 sectores habían caído. Las casas de Mareluna y de las Islas de Bruma se habían unido, armadas con suministros que no podían haber conseguido solas. La rebelión no es un alboroto. Es una campaña. Bien financiada. Bien dirigida, dijo Orlan, sin adornos. Liora sintió el golpe en el pecho. No era miedo. Era indignación. No podemos permitir que sigan ganando terreno, dijo, su voz un filo. Si las corrientes se rompen, el archipiélago se divide, y no lo recuperamos. Eren no soltó su mano. No ofreció promesas vacías. Solo la miró con la misma fe con la que la eligió la primera vez. Sabes que hay más en juego que barcos y escudos, murmuró. Esto no se trata solo de tronos. Es de futuro. Es de nosotros. Lo sé, dijo ella, apretando su mano. No peleo por poder. Peleo para que no nos borren. En ese momento, otro golpe a la puerta. Adelante, ordenó Liora. Orlan entró con el rostro desencajado. El mar ya no golpeaba afuera. Ahora, golpeaba dentro. Han tomado las Islas del Aliento y el Canal Rojo. Con apoyo directo de los clanes de Eris y Mareluna. La rebelión está avanzando más rápido de lo que anticipamos. La sala quedó en silencio. Eren cerró los ojos un instante, como quien contiene la furia para pensar antes de actuar. Liora no se detuvo. Caminó hasta la mesa, observando el mapa donde los puntos rojos aumentaban como gotas de sangre sobre el pergamino. Entonces es hora de que el mar escuche nuestra voz. Se giró hacia Orlan. Envía mensaje a las Islas Leales. Activa las defensas costeras. Y que cada capitán sepa que no estamos retrocediendo. Orlan asintió, pero la sombra seguía en sus ojos. ¿Y qué haremos con los traidores dentro del consejo? Preguntó. Liora lo miró. Sus palabras fueron tan frías como el acero marino. A los que mienten, se los expone. A los que negocian con enemigos, se los encierra. Y a los que aún respiran gracias a mi misericordia, se les acaba el tiempo. La rebelión avanza. La traición florece. Y el mar se prepara para la mayor tormenta en siglos.
Pero una reina de verdad, no se arrodilla. Se alza con la marea. Voy a mostrarlos a todos. Uno por uno. La gente debe saber quiénes intentaron hundir este reino desde dentro. La voz de Liora sonó tan firme como la campana del viejo faro. De pie frente al mapa naval extendido sobre la mesa de guerra, su mirada era la de alguien que había dejado de huir del dolor, y ahora lo usaba como espada. Eren la miró desde el otro lado de la sala. Sabía lo que esa decisión significaba. Peligro, sí. Pero también claridad. Una señal para el pueblo de que la guerra no solo era por el trono, sino por el alma del archipiélago. Te seguiré, dijo con una sonrisa que encendía el mismo fuego que la conquistó desde el principio. Liora asintió. Ya no bastaban las palabras. Era tiempo de actuar. Esa noche, mientras las escuadras partían desde Bahía Sombra bajo cielos grises, Liora y Eren subieron a la torre donde todo comenzó. Desde allí, las luces de las barcas se veían como estrellas flotando en la oscuridad del mar. No tengo miedo, susurró ella, más para sí que para él. Lo sé, respondió Eren, colocando su mano en su hombro. Y yo tampoco. La guerra ya no era por poder. Era por derecho a decidir su destino. Por demostrar que ni el acero, ni la traición, ni el peso de la historia podían borrar lo que habían construido. Día tras día, flota tras flota, las velas del imperio cruzaban los canales perdidos. Las batallas retumbaban en los acantilados. Las traiciones dejaban heridas, pero también lecciones. Liora se volvió una líder temida por sus enemigos y amada por su gente. La que antes fue llamada, la niña de la corona, ahora era la reina de las mareas. Pero su verdadera fuerza no estaba en sus órdenes, sino en la presencia silenciosa de Eren, siempre a su lado. Él no llevaba capa, ni espada, ni títulos. Pero llevaba el peso del mundo con ella. Y eso bastaba. Una mañana, tras recuperar el control de las islas del norte, Liora se sentó en la sala vacía del consejo. Los rayos de sol entraban por las vidrieras y el mar cantaba suavemente a lo lejos. Por primera vez en semanas, el silencio no era una amenaza. Eren entró. Su rostro aún cargaba las marcas de la batalla, pero en sus ojos vivía una calma que solo se gana después de haberlo apostado todo, y sobrevivido. ¿En qué piensas?, preguntó, sentándose a su lado. En todo lo que perdimos, dijo Liora, con la mirada fija en el mapa. Y en todo lo que aún queda por proteger. Lo hemos logrado, dijo Eren. El imperio sigue en pie. Pero nuestra fuerza nunca estuvo en los barcos, sino en lo que compartimos. Ella lo miró. Supo que tenía razón. No importaba cuántos muros se derrumbaran. Si él estaba allí, todo era posible. Y entonces, Orlan irrumpió por la puerta. Pero esta vez, no traía malas noticias. Su expresión, por primera vez en mucho tiempo, era luminosa. Alteza. Señor Kael, dijo, conteniendo una sonrisa. Deben ver esto. Encendió el comunicador. Una imagen surgió del proyector de algas. Las velas blancas de la flota real ondeando sobre las costas de Eris del Sur. Y un mensaje. Acuerdo firmado. La rebelión ha cesado. El archipiélago se une bajo su mando. Liora cerró los ojos por un instante. El alivio la atravesó como una ola cálida. El imperio no solo sobrevivía. Volvía a respirar. Se levantó y tomó la mano de Eren. Nada de esto hubiera sido posible sin ti, le dijo. Sin tu fe. Sin tu amor. Eren la sostuvo con esa seguridad tranquila que siempre la salvaba. Y esto es solo el principio. Ahora que el mar está en calma, vamos a reconstruirlo todo, pero mejor. Liora sonrió. Y lo besó. Un beso que no solo cerraba la guerra. Un beso que abría una nueva era. No fue una flota la que salvó el imperio. Ni los ejércitos. Ni las armas. Fue una decisión. La de elegir el amor por encima del miedo. La de sostenerse incluso cuando el mundo se partía. La de creer que la fuerza más antigua no viene del linaje, sino del corazón.
Y así, en Bahía Sombra, el imperio no solo sanó, renació. Bajo dos manos unidas. Y una promesa imposible de romper. Dicen que el mar no olvida. Que guarda en sus profundidades las historias de los que se atrevieron a desafiar su furia, sus leyes, su silencio. Bahía Sombra había visto nacer imperios y caer reyes, pero jamás había presenciado algo como lo que construyeron Liora y Eren Cael. No fue un romance fácil. No fue una unión cómoda. Fue una lucha constante contra todo lo que el mundo daba por hecho, linajes, títulos, sangre, poder. En un imperio donde el amor era considerado un lujo, ellos lo convirtieron en el cimiento de su reinado. Y eso lo cambió todo. Porque el amor verdadero, el que sobrevive a la guerra, al miedo, a la traición, no se impone. Se construye, día tras día, con decisiones pequeñas, con gestos honestos, con una fe que no necesita testigos. Cuando la rebelión estalló, muchos creyeron que el imperio estaba condenado. Que una princesa enamorada de un hombre sin escudo ni trono jamás podría sostener las mareas. Pero lo que no entendieron fue que ese hombre, Eren Cael, no necesitaba una corona para ser grande. Ya era fuerte. No por sus armas, sino por su corazón. Por su constancia. Por su lealtad inquebrantable. Y Liora. Liora ya no era solo la heredera. Era una líder que había caminado entre fuego, que había perdido aliados, territorios, confianza, pero jamás perdió su rumbo. Siguió adelante no por ambición, sino por convicción. Porque sabía que lo que estaba construyendo con Eren no era un reino más. Era un futuro distinto. Uno donde las viejas reglas ya no bastaban. Uno donde el valor no se medía por el apellido, sino por la capacidad de proteger, de escuchar, de sanar. Durante años, las canciones del archipiélago hablaban de espadas, de pactos, de conquistas. Pero ahora, las canciones cambiaron. Hablan de una mujer que desafió al mar, y de un hombre que desafió a su destino. Hablan de la Torre del Faro, donde dos personas se miraron a los ojos y dijeron, lo construiremos todo, aunque tengamos que empezar de cero. No fue fácil. No fue rápido. El imperio se reconstruyó trozo a trozo. Isla a isla. Consejo a consejo. Hubo dudas. Hubo amenazas. Aún hoy, hay voces que recuerdan con resentimiento aquellos días en que Liora ofreció su corona no a un guerrero o a un noble, sino a un mecánico que trabajaba en las sombras del puerto. Pero esas voces se apagan cuando ven lo que lograron. Cuando ven las velas ondear en paz. Cuando ven a los niños de distintas islas jugar sin miedo en las calles de piedra. Cuando ven a los pueblos intercambiar saberes, culturas y vidas sin muros ni cadenas. Ese es su legado. Un imperio que no nació de la conquista, sino del entendimiento. Un reinado que no gobierna por temor, sino por ejemplo. Una historia que no termina en un vivieron felices para siempre, porque ellos no esperaron que el cuento se escribiera solo. Lo escribieron juntos. Liora nunca quiso ser solo reina. Eren nunca quiso ser solo consorte. Ambos quisieron ser algo más grande, símbolo y esperanza. Mano firme y corazón abierto. Y lo fueron. Lo siguen siendo. Porque ahora, cuando alguien duda del amor, cuando alguien cree que está solo contra el mundo, escucha esta historia. La de una princesa y un hombre del puerto. La de una guerra que no pudo romper un juramento. La de un imperio que renació no entre explosiones, sino entre dos manos entrelazadas. Si algo nos deja esta historia es una lección poderosa. Que el amor no es debilidad. Que la lealtad no es ingenuidad. Y que cuando eliges a alguien por quien es, y no por lo que tiene, cambias el mundo. El viento de Bahía Sombra sigue corriendo entre redes y faros, llevando esta historia más allá de sus aguas. Y aunque los años pasen y las generaciones cambien, siempre habrá un niño en algún muelle, escuchando de labios de un viejo marinero como Liora y Eren no solo vencieron una guerra, sino que enseñaron a todos que el verdadero poder está en el amor valiente. ¿Y tú, que escuchas esto ahora? ¿Elegirías lo correcto o lo fácil? ¿Te aferrarías a lo que el mundo espera, o lucharías por lo que tu corazón sabe que es verdad? Porque al final, como bien aprendieron ellos, las coronas se heredan.
Pero el amor se gana. Y eso, nadie puede arrebatarlo. Y aunque la paz regresó al archipiélago, no fue una paz silenciosa. Fue una paz conquistada. No por las flotas. No por las alianzas. Sino por dos personas que se negaron a rendirse. Cada rincón del imperio costero recuerda hoy su historia. En los mercados de las islas del este, aún se venden medallones con sus nombres entrelazados. En las escuelas flotantes del sur, los niños aprenden que los mapas no solo trazan rutas, sino decisiones. Y en cada puerto donde ondea una bandera, hay alguien que susurra. Liora y Eren lo hicieron posible. Pero lo más asombroso no fue que sobrevivieran a la guerra. Lo asombroso fue que siguieron eligiéndose. Día tras día. En la calma. En el caos. En las grietas de la incertidumbre. Nunca dejaron de luchar. Nunca dejaron de creer. Y esa constancia, esa ternura indestructible, fue el faro que guió a miles. Porque el verdadero final de su historia, no fue la victoria. Fue la transformación. Del miedo, hicieron coraje. Del rechazo, hicieron unidad. Del amor, hicieron ley. No gobernaron desde un trono de marfil, sino desde la costa donde empezó todo. Y cada decisión, cada decreto, cada acto de justicia, nació con la misma pregunta que se hicieron en aquella torre. ¿Esto construye, o separa? Y si no construía, no lo hacían. Porque entendieron que el poder no es imponer. Es escuchar. Sanar. Acompañar. Y así, sin buscarlo, sin planearlo, crearon algo más fuerte que un imperio. Un legado. Uno que no termina cuando se cierra un libro o se apagan las luces. Uno que sigue cuando alguien ama sin miedo. Cuando alguien defiende a quien todos dan por perdido. Cuando alguien, en medio del ruido del mundo, elige lo correcto, aunque lo correcto sea difícil. Así termina esta historia. No con fuegos artificiales. No con estatuas. Sino con dos personas de pie, de la mano, frente al mar. El mismo mar que quiso tragarlos. El mismo mar que ahora, finalmente, los reconoce, y los bendice.